Historia real. La boda de Leonor Fuentes, 1894, Colima, el anillo que cambió todo. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. El anillo y la pregunta. Leonor Fuentes Castellanos encontró la respuesta a la pregunta que no había hecho en el mes de agosto de 1894, 3 semanas antes de la boda, cuando la señora Petra Alcaraz de Zúñiga, que era la lavandera de la casa de los Fuentes y que lavaba también en la casa de la señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, le dijo algo que en los términos de lo que la señora Petra consideraba que era la conversación ordinaria de las lavanderas que lavan en varias casas y que en lavar en varias casas tienen la información que las casas les dan con la regularidad de lo que se sabe cuando se lava la ropa de varias casas y cuando en esas casas viven las personas que viven con las conversaciones que tienen. Lo que la señora Petra le dijo a Leonor fue lo que la señora Petra le dijo con la naturalidad de la conversación ordinaria de las lavanderas que describimos, no con la intención de producir en Leonor lo que produjo, con la naturalidad del que dice lo que dice, porque considera que lo que dice es la conversación que corresponde tener en el momento en que la tiene, sin evaluar lo que decirlo va a producir en el que lo recibe. «Qué bonito quedó el anillo en su mano, señorita Leonor», le dijo la señora Petra. «La señora Griselda lo llevó muchos años». Leonor Fuentes Castellanos tenía el anillo en la mano izquierda. Era el anillo de compromiso que el señor don Severo Espinosa Montoya le había puesto en la mano en el mes de mayo de 1894, cuando le había pedido el compromiso en el corredor de la casa de los Fuentes, en la calle de Madero de la ciudad de Colima, con la formalidad que el pedido del compromiso del período requería cuando el pretendiente lo hacía con la seriedad de quien considera que la forma correcta es la que produce lo que quiere que produzca. La señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, era la madre del señor don Severo. El anillo era de plata con una piedra de ónix negro en el centro y 2 turquesas pequeñas a los lados. Leonor lo miró en la mano. Luego miró a la señora Petra con la expresión de los 21 años que en lo que la lavandera acaba de decir tiene la información, que la información da cuando llega de donde no se la espera, y cuando lo que da es lo que la señora Petra le acababa de dar, con la naturalidad de la conversación ordinaria. ¿La señora Griselda lo llevó?, preguntó Leonor. «Sí, señorita», dijo la señora Petra. «Muchos años. Desde que era joven. Era de su madre, creo». El del Licens, capítulo 2. Colima en 1894, la ciudad del volcán y el porfiriato en el Pacífico. Colima en 1894 era la capital del estado más pequeño del México porfiriano, con la presencia del volcán de Colima en el horizonte norte, que en los días claros producía la imagen del volcán, que en las ciudades del Pacífico del México del período era la imagen de lo que el volcán da cuando está ahí en el horizonte, con la regularidad de lo que está siempre, aunque no siempre se lo mire con la atención que merece. Era la ciudad del trópico seco del Pacífico mexicano,
con el clima que el trópico y el Pacífico producen juntos, cuando el volcán que está al norte mantiene la temperatura de lo que el volcán mantiene en los valles que lo rodean. La capital del estado de Colima tenía en 1894 la escala de la ciudad de tamaño medio del interior del México porfiriano, con el aparato del Estado instalado con la solidez que el régimen de Díaz había construido en los estados del occidente y del Pacífico del país, con la velocidad del porfiriato, que en los años 90 estaba en el periodo de su consolidación más completa. El comercio de Colima en 1894 tenía la historia del puerto de Manzanillo, que en la costa producía la actividad del puerto del Pacífico, con los productos que llegaban de Asia y de Sudamérica y del norte de la costa del Pacífico mexicano, y que en el interior de Colima se distribuían con las rutas comerciales que la ciudad y el estado tenían con el occidente y el centro del país. La producción de coco y de limón, que en los valles de Colima tenía la escala de lo que el trópico produce cuando se lo trabaja con el criterio correcto, era también parte de lo que el Colima del período era, en los términos de su economía, con los productos de la tierra tropical que el mercado interno del México del porfiriato tenía, como la demanda que la producción colimense satisfacía. Las familias de posición de Colima en 1894 tenían el perfil de las ciudades de tamaño medio del México porfiriano del Pacífico. Los apellidos del comercio establecido que en el trópico del Pacífico tenía los negocios del abasto y de la importación que el puerto de Manzanillo producía, como la posibilidad comercial que el puerto correcto da cuando se tiene el criterio de aprovecharla. Los de la propiedad rural, que en los valles de Colima tenía los ranchos y las haciendas del coco y del limón, y del ganado que el trópico del Pacífico produce, y los de las profesiones que la capital del estado, con el aparato del gobierno estatal y de la iglesia, tenía disponibles. Los Fuentes castellanos eran del comercio. El señor Don Abundio Fuentes Garza era el propietario del almacén de importados de la calle de Madero, con los productos que llegaban a través del puerto de Manzanillo, con la regularidad que el comercio del trópico del Pacífico producía cuando el que lo administraba tenía las conexiones con los proveedores del puerto, que las conexiones correctas producen cuando se las construye con el tiempo y el criterio que requieren. Los Espinosa Montoya eran de la propiedad rural. El señor don Eliodoro Espinosa Fuentes, que era el padre del señor don Severo y el marido de la señora Griselda, había muerto en el año de 1889, dejando el rancho El Refugio en los valles al oriente de Colima, con el coco y el ganado, que en el rancho eran los dos productos que en los años de la administración del señor don Eliodoro habían producido lo que habían producido. La señora Griselda administraba el rancho desde la muerte del señor don Eliodoro con la ayuda del señor don Severo, que era el hijo mayor de los dos. El señor don Severo Espinosa Montoya tenía 28 años en mayo de 1894, cuando le había pedido el compromiso a Leonor en el corredor de la casa de los Fuentes. Leonor tenía 21 años. El noviazgo había durado 3 meses antes del compromiso formal, y el anillo que le había puesto en la mano izquierda era el anillo de plata con ónix negro, y 2 turquesas que la señora Petra Alcaraz de Zúñiga decía que la señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, había llevado muchos años. Capítulo 3. El anillo. Lo que Leonor sabía antes de la señora Petra. Lo que Leonor Fuentes Castellanos sabía del anillo, antes de que la señora Petra le dijera lo que le dijo, era lo que el señor don Severo le había dicho cuando se lo puso en la mano en el corredor de la casa de los Fuentes en el mes de mayo. El señor don Severo le había dicho que el anillo era el anillo de compromiso que él le daba con la formalidad del compromiso que el período requería cuando el pretendiente ponía el anillo en la mano de la novia,
con la seriedad de lo que el anillo representaba en los términos del compromiso que el anillo establece cuando se lo pone con esa intención. No le había dicho que el anillo había sido de su madre, no le había dicho que la señora Griselda lo había llevado muchos años. No le había dicho que el anillo venía de la abuela de la señora Griselda, si eso era lo que la señora Petra había querido decir cuando dijo que era de su madre. No le había dicho nada sobre la historia del anillo, más allá de que era el anillo con que le pedía el compromiso. Lo que Leonor había evaluado del anillo en los 3 meses desde que lo llevaba en la mano izquierda era lo que la persona que lleva un anillo evalúa cuando lo lleva. El trabajo de la plata, la piedra de ónix negro con las 2 turquesas, el tamaño que en su mano quedaba como el tamaño correcto, aunque ella no se lo hubiera medido específicamente, y lo que el anillo producía en ella cuando lo miraba en la mano con la conciencia de que era el anillo del compromiso con el señor Don Severo. Lo que el anillo producía en ella antes de la señora Petra era lo que producía un anillo de compromiso en una mujer de 21 años, en el Colima de 1894, cuando la mujer tiene el compromiso con el hombre con quien se comprometió, y cuando el anillo es el símbolo físico de ese compromiso, con la presencia del símbolo físico en la mano, que en el período tenía el peso que los símbolos físicos del compromiso tienen cuando se los tiene con la conciencia de lo que son. Había momentos del noviazgo y del compromiso que Leonor recordaba cuando pensaba en el anillo con lo que el anillo producía antes de la señora Petra. La tarde en la Alameda de Colima, en el mes de julio, cuando los dos habían caminado con el calor del trópico y cuando el señor Don Severo le había hablado del rancho El Refugio, con los detalles del coco y del ganado que en esa conversación tenían la naturalidad del hombre que le habla a la persona que elige de lo que le importa con la naturalidad, de lo que importa cuando importa. Y el domingo en que la señora Griselda los había invitado al rancho y en que Leonor había visto la hacienda y los potreros y el coco con el calor del trópico del Pacífico de junio, y en que la señora Griselda le había servido el tepache de coco en el corredor de la casa del rancho, con la amabilidad de la suegra, que en la nuera tiene la disposición de recibirla con lo que tiene disponible y con lo mejor de lo que tiene disponible. Esos momentos con el anillo en la mano habían producido lo que producían, la imagen del noviazgo y del compromiso con el señor Don Severo que Leonor tenía disponible como la imagen de los 6 meses en los términos del anillo, como el símbolo de ese noviazgo y de ese compromiso. Después de la señora Petra, el anillo produjo otra cosa. Capítulo 4. Lo que la señora Petra dijo sin saber lo que decía. La señora Petra Alcaraz de Zúñiga tenía 53 años y era la lavandera de oficio que en el Colima de 1894 tenía las 4 casas en que lavaba con la regularidad de la lavandera que en las ciudades del interior del México del período tenía el trabajo del lavado, como el trabajo que en las casas de las familias de posición era el trabajo que alguien hacía, porque alguien tenía que hacerlo, y porque ese alguien en el periodo era la lavandera que lavaba en las casas con la regularidad que el trabajo requería. Lavaba en la casa de los Fuentes desde hacía 11 años. Lavaba en la casa de la señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, desde hacía 16. En 16 años de lavar en la casa de la señora Griselda había visto lo que en 16 años se ve cuando se lava en la misma casa con la regularidad del trabajo que en esa casa se hace cada semana. Había visto las etapas de la familia Espinosa Montoya con la visibilidad que la lavandera que lava en la casa tiene de lo que en la casa ocurre, cuando lo que ocurre tiene la escala que la lavandera que está en la casa con la regularidad del trabajo ve cuando está con esa regularidad. Lo que la señora Petra había visto en 16 años de la casa de la señora Griselda
Incluía el anillo de plata con ónix negro y turquesas que la señora Griselda había llevado en la mano derecha durante los años del matrimonio con el señor don Heliodoro, y que después de la muerte del señor don Heliodoro en 1889 había pasado de la mano derecha de la señora Griselda a algún lugar que la señora Petra no había visto, porque el anillo había dejado de estar en la mano de la señora Griselda en algún momento que la señora Petra no había podido fechar con exactitud. Cuando la señora Petra vio el anillo en la mano izquierda de Leonor en agosto de 1894, con los 3 meses del compromiso con el señor don Severo, había reconocido el anillo con la inmediatez de los 16 años de verlo en la mano de la señora Griselda. Y lo había dicho con la naturalidad de la conversación ordinaria de las lavanderas, que en la información que tienen la distribuyen con la regularidad de la conversación, que la tienen sin evaluar completamente lo que la distribución de la información produce en los que la reciben. Lo que la señora Petra no había evaluado cuando le dijo a Leonor lo que le dijo, era que el señor don Severo no le había dicho a Leonor que el anillo había sido de la señora Griselda, y que no habérselo dicho había producido la situación que la señora Petra produjo sin querer cuando le dijo lo que le dijo. Capítulo 5. Leonor, lo que la pregunta produjo. Leonor Fuentes Castellanos pasó el resto del día de agosto con el anillo en la mano izquierda y con lo que la señora Petra le había dicho, y con la pregunta que lo que la señora Petra le había dicho producía en ella con la densidad de lo que se procesa cuando lo que se procesa tiene el peso que eso tenía. La pregunta no era la pregunta de si el señor don Severo le había dado el anillo de su madre, como el anillo de compromiso. Eso era lo que la señora Petra había dicho, y era un hecho que Leonor podía verificar preguntándole directamente al señor don Severo o a la señora Griselda o a quien tuviera la información que la verificación requería. La pregunta que el hecho producía era la pregunta distinta. ¿Por qué el señor don Severo no le había dicho que el anillo había sido de su madre? Las posibilidades que la pregunta tenía como las respuestas eran las que describimos con la variedad que las preguntas de ese tipo tienen cuando uno las evalúa con la atención que merecen. La primera, que el señor don Severo no le había dicho nada sobre el origen del anillo, porque no había considerado que el origen del anillo fuera relevante para el momento del compromiso, y que en no considerarlo había omitido la información con la omisión inocente del que no dice lo que no dice porque no piensa en decirlo. La segunda, que el señor don Severo sabía que decirle a Leonor que el anillo había sido de su madre producía algo que él no quería que produjera en ese momento del compromiso, y que en saberlo había elegido no decirlo. La tercera, que la señora Griselda había dado el anillo al señor don Severo para que lo usara como el anillo de compromiso con la condición de que fuera el anillo de compromiso, y que en esa condición había algo que a Leonor le resultaba relevante conocer. Leonor tenía 21 años y había crecido en la casa del comerciante de importados de la calle de Madero, con la proximidad del negocio del padre y con la educación que la escuela de las señoritas Ramírez en Colima había dado a las hijas de las familias de posición del período, con el criterio de las señoritas Ramírez, que consideraban que la educación de las mujeres jóvenes era el instrumento de lo que las mujeres jóvenes necesitaban para vivir con el criterio que la vida requería. El criterio que la educación de las señoritas Ramírez había producido en Leonor era el instrumento que Leonor tenía cuando la situación requería que lo usara. La situación del anillo y de la señora Petra lo requería. Capítulo 6. La señora Griselda Montoya. Lo que Leonor fue a buscar. Leonor Fuentes Castellanos
Fue a la casa de la señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, en la calle de Guerrero de Colima, el martes de la semana siguiente al día de la señora Petra. Fue sin decirle al señor don Severo que iba, no porque fuera una visita que escondiera al señor don Severo, porque consideró que la conversación con la señora Griselda merecía el espacio de la conversación directa, sin la presencia del señor don Severo, que la presencia del señor don Severo habría cambiado con la imagen del hijo presente cuando la nuera viene a preguntarle a la madre lo que Leonor iba a preguntarle. La señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, tenía 52 años en agosto de 1894 y era la mujer que en los 30 años de matrimonio con el señor don Eliodoro y en los 5 años de viudez desde la muerte del señor don Eliodoro en 1889 había construido la posición de la señora del refugio con el rancho del coco y del ganado y con el hijo mayor que en los 5 años de viudez había asumido la administración del rancho con el criterio del hijo que crece en el rancho y que en crecer en el rancho aprende lo que el rancho enseña cuando se lo aprende desde adentro. Era la mujer que en los términos de lo que Colima de 1894 sabía de ella, era la señora Griselda, con la posición de la viuda del señor don Eliodoro, que en el rancho El Refugio tenía lo que tenía desde la muerte del marido, con la administración que el hijo mayor le daba al rancho con el trabajo que el rancho requería. Leonor llegó a la casa de la calle de Guerrero a las 10 de la mañana. La señora Griselda la recibió con la naturalidad de la suegra que en la nuera tiene la persona que va a ser parte de la familia en 3 semanas y que en esa proximidad del tiempo tiene la recepción que la proximidad del tiempo requiere, sin la ceremonia completa de la visita formal, pero con la calidez del que recibe al que va a estar en la familia, con la naturalidad de la calidez que en las familias del interior del México del período tenía la forma que tenía. Le ofreció el café y el pan de yema, que en el Colima del período era el pan correcto para la visita de la mañana con la señora Griselda en la sala de la casa de la calle de Guerrero. Leonor tomó el café y le dijo a la señora Griselda lo que le dijo con la directeza que describimos como el instrumento de Leonor cuando la situación requería la directeza. Señora Griselda, vine a preguntarle algo sobre el anillo. Bis capítulo 7. La señora Griselda. Lo que la suegra respondió. La señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, miró el anillo en la mano izquierda de Leonor cuando Leonor le dijo que había venido a preguntarle algo sobre el anillo. Lo miró con la expresión de la mujer de 52 años, que en el anillo en la mano de la nuera tiene la imagen del anillo que describimos, el trabajo de la plata con el ónix negro y las 2 turquesas. ¿Qué quieres saber?, le preguntó la señora Griselda a Leonor. La señora Petra me dijo que usted lo había llevado muchos años, dijo Leonor, que era de su madre. La señora Griselda procesó eso con el silencio de los segundos que la información de que la señora Petra le había dicho a Leonor lo del anillo producía en ella con la evaluación de los 52 años que en la situación que tenía frente a ella tenían los instrumentos de la evaluación. La señora Petra tiene razón, dijo la señora Griselda. Es el anillo de mi madre. Yo lo llevé durante los años del matrimonio con Eliodoro y se lo di a Severo en el mes de abril cuando me dijo que iba a pedirle el compromiso a usted. Leonor la miró. ¿Por qué no me lo dijo Severo? La señora Griselda consideró la pregunta. No con el tardarse del que en la pregunta tiene algo que ocultar. Con el tardarse de la mujer de 52 años, que en la pregunta de la nuera tiene la evaluación de lo que la pregunta produce, cuando la respuesta que tiene requiere el cuidado de la respuesta, que merece el cuidado antes de llegar en palabras. Eso es algo que Severo tiene que responderle, dijo la señora Griselda. Yo le di el anillo. Lo que Severo hizo con lo que le di es lo que Severo hizo. ¿Le dijo usted a Severo que le explicara el origen del anillo cuando me lo diera?
preguntó Leonor. La señora Griselda tardó de nuevo. Era el mismo tardarse. Sí, dijo la señora Griselda. Le dije que le explicara. Capítulo 8. Lo que la señora Griselda tenía. La historia del anillo. Leonor se quedó en la sala de la casa de la calle de Guerrero con el café y con la señora Griselda, y con la respuesta que la señora Griselda le había dado. No se fue con la respuesta. Tenía la conciencia de que lo que la señora Griselda le había dado era la respuesta a la pregunta que había hecho, pero que en esa respuesta había algo más que la respuesta a la pregunta que había hecho. ¿Por qué es importante para usted que Severo me lo explicara?, preguntó Leonor. La señora Griselda la miró durante el momento que la miró. Era la nuera que tenía frente a ella, con los 21 años, y la pregunta directa y el anillo en la mano, y la directeza que describimos. Era también la mujer de 52 años que en la nuera tenía la evaluación de lo que la nuera era en los términos de lo que la señora Griselda había tenido disponible para evaluar en los 3 meses del noviazgo y en los meses del compromiso. La señora Griselda le contó a Leonor la historia del anillo. El anillo era de la madre de la señora Griselda, la señora Refugio Montoya de Peñalosa, que lo había llevado desde el día del matrimonio con el señor don Ceferino Peñalosa Ríos en el año de 1862 hasta la muerte de la señora Refugio en el año de 1881. La señora Refugio había dejado el anillo a la señora Griselda, que era la hija única, y la señora Griselda lo había llevado desde el año de 1881. Lo que hacía que el anillo fuera más que el anillo de la madre era la historia que la señora Griselda describió con la pausa que las historias que tienen el peso de lo que se cuenta cuando se decide contarlo, tienen cuando la que cuenta decide que lo que cuenta merece el peso que le da al contarlo. El señor don Ceferino Peñalosa Ríos había comprado el anillo para la señora Refugio en el año de 1862, como el anillo de compromiso con el dinero que el señor don Ceferino tenía disponible en el año de 1862, que era el dinero del comerciante joven que en los primeros años de su trabajo en Colima tenía el dinero que los primeros años del comercio producen, cuando los primeros años van bien, pero cuando los primeros años son todavía los primeros años, y el dinero de los primeros años no es el dinero de los 20 años del comercio establecido. El anillo era el anillo que el dinero de los primeros años compró, no el oro. La plata con el ónix y las turquesas que el platero de Colima de 1862 trabajó con los materiales que los primeros años del señor don Ceferino alcanzaban. La señora Refugio lo había llevado durante 49 años, con la naturalidad de la que en el anillo que lleva tiene el símbolo de lo que el anillo es, en los términos de lo que el compromiso y el matrimonio del que el anillo vino son, y no la evaluación del material del que el anillo está hecho en los términos de lo que el material dice sobre la posición del que lo compró. ¿Y por qué le dijo a Severo que me lo explicara?, insistió Leonor. La señora Griselda tomó el café antes de responder, porque cuando Severo me dijo que iba a pedirle el compromiso, yo le dije que le daba el anillo de su abuela, y él me preguntó si debía explicarle que era de su abuela, o si podía simplemente dárselo como si fuera un anillo que él había comprado, y yo le dije que tenía que explicarle. Leonor procesó eso. ¿Y él le dijo que me lo explicaría? Me dijo que sí. Capítulo 9. Leonor. Las 3 cosas que la sala le dio. Leonor Fuentes Castellanos tenía en la sala de la casa de la señora Griselda en la calle de Guerrero de Colima, a las 10:30 de la mañana del martes de agosto de 1894, las 3 cosas que la visita y la conversación le habían dado. La primera, que el anillo había sido de la abuela Refugio y que la señora Griselda se lo había dado al señor don Severo para que fuera el anillo de compromiso con Leonor.
Eso era un hecho. La segunda, que la señora Griselda le había dicho al señor don Severo que le explicara a Leonor el origen del anillo cuando se lo pusiera. Eso era también un hecho. La tercera, que el señor don Severo le había dicho a la señora Griselda que sí, que le explicaría, y que en el corredor de la casa de los Fuentes, en el mes de mayo, cuando le había puesto el anillo en la mano, no le había explicado nada. Las tres cosas juntas producían en Leonor lo que las tres cosas juntas producen cuando se las pone junto con el noviazgo de 3 meses antes del compromiso y con los 3 meses del compromiso que habían seguido hasta el agosto de la visita a la señora Griselda. La imagen del señor don Severo con lo que el señor don Severo había hecho en el corredor de los Fuentes en mayo, que era lo que había hecho con la conciencia de que le había dicho a la señora Griselda que iba a hacer otra cosa. Lo que esa imagen producía en Leonor a los 21 años, con el criterio que describimos y con la directeza que describimos, era la pregunta que venía después de las tres cosas juntas. ¿Por qué el señor don Severo le había dicho a la señora Griselda que le explicaría y luego no le había explicado? Leonor tenía las respuestas posibles. La primera, que el señor don Severo en el corredor había olvidado la promesa que le había hecho a la señora Griselda y que en olvidarla había puesto el anillo en la mano de Leonor sin la explicación que había prometido dar. La segunda, que el señor don Severo había considerado en el corredor que el momento del compromiso no era el momento correcto para la explicación y que había planeado darla después, y que en planear darla después la había ido aplazando con la facilidad con que se aplazan las cosas que uno planea hacer después, y que en aplazarse producen lo que producen cuando no llegan. La tercera, que el señor don Severo había elegido deliberadamente no decirle el origen del anillo con la evaluación de que decírselo producía algo que él no quería que produjera en Leonor en el momento del compromiso ni en ningún otro momento. Las tres respuestas posibles tenían distinto peso en los términos de lo que la imagen del señor don Severo que Leonor tenía de los 6 meses del noviazgo y del compromiso producía cuando se la ponía frente a cada una. Capítulo 10. Los 6 meses. Lo que Leonor sabía del señor don Severo. Lo que Leonor sabía del señor don Severo. Espinosa Montoya, de los 6 meses del noviazgo y del compromiso, era lo que describimos con la especificidad que los 6 meses del conocer a una persona en el contexto del Colima de 1894 producen cuando los dos que se conocen tienen el carácter de producir lo que producen. El señor don Severo era el hombre que el rancho El Refugio y la muerte del padre en 1889 habían construido en el hijo mayor de 22 años, que en ese momento había tenido que asumir la administración del rancho, con los 5 años que en la administración lo habían convertido en el hombre de 28, que en 1894 tenía el rancho y la posición y el carácter que los 5 años de administración del rancho del coco y del ganado en el trópico del Pacífico mexicano producen en los hombres que administran lo que administran con el trabajo que ese tipo de administración requiere. Era un hombre práctico. La practicidad del rancho, las decisiones que el rancho requería, no eran las decisiones del que en los libros aprendía a decidir. Eran las decisiones del que en el trabajo diario del rancho tiene lo que decide, cuando lo que decide tiene la consecuencia concreta del rancho. Si la vaca parió, si la cosecha de coco llegó, si el precio del ganado en el mercado de Colima ese mes era el precio que correspondía o el precio que requería esperar. Esas decisiones tenían la practicidad del que en ellas tiene el instrumento, del que decide con lo que tiene disponible y con la urgencia que la situación produce cuando la situación requiere la decisión y no la postergación. En el noviazgo con Leonor, el señor don Severo había tenido lo que el noviazgo de 3 meses
con la hija del comerciante de importados de la calle de Madero, producía, cuando el que lo tiene el carácter de producir lo que el noviazgo produce. Las conversaciones, los eventos de la sociedad colimense donde las familias de posición tenían la presencia que esos eventos producían, y la imagen que Leonor había construido del señor don Severo en esos 3 meses con la atención que describimos. Lo que la imagen del señor don Severo que Leonor había construido en 6 meses tenía era esto: un hombre práctico que en las situaciones que requieren la decisión toma la decisión con los instrumentos que tiene disponibles y con la evaluación de lo que la decisión produce en los términos que el rancho le había dado, como los términos de la evaluación de las decisiones. No el hombre del rodeo ni el hombre de la demora innecesaria. El hombre que decide con lo que tiene y sigue. Eso hacía que la tercera respuesta posible, la del señor don Severo, que había elegido deliberadamente no decirle el origen del anillo, tuviera el peso que tenía cuando se la ponía sobre la imagen que describimos. Que el señor don Severo había evaluado en el corredor que decirle a Leonor que el anillo había sido de la señora Griselda producía algo en Leonor y que en esa evaluación había elegido no decirlo. No por el olvido, no por el aplazamiento, por la evaluación de lo que decirlo producía y por la decisión de que lo que producía no era lo que quería que produjera. Lo que esa lectura de la tercera respuesta posible producía en Leonor era lo que produce cuando uno llega a ella con la imagen de la persona que se conoce en los 6 meses que describimos. No la imagen del hombre que miente con la frialdad, del que en la mentira tiene el instrumento de lo que quiere producir en el que recibe la mentira. La imagen del hombre que en el momento específico del corredor de Mayo tuvo la preocupación que tuvo y que en esa preocupación tomó la decisión que tomó con la rapidez del hombre práctico que en las decisiones tiene el instrumento del que decide cuando la situación le produce la decisión y no cuando la decisión llega con el tiempo de la evaluación larga. Que la practicidad que describimos como el instrumento del señor don Severo para las decisiones del rancho fuera también el instrumento del señor don Severo para la decisión del corredor de Mayo, era lo que Leonor evaluaba con el instrumento del criterio que las señoritas Ramírez le habían dado y que el señor don Abundio le había desarrollado con los 15 años de verlo aplicar ese criterio a los problemas del almacén de la calle de Madero, con la consistencia que el criterio produce cuando se lo aplica con la consistencia suficiente para que los que están cerca vean cómo el criterio funciona en la práctica. Capítulo 11. Leonor y el señor don Abundio. Lo que el padre supo, Leonor Fuentes Castellanos le contó al señor don Abundio Fuentes Garza, que era su padre, lo que la señora Petra le había dicho y lo que la visita a la señora Griselda había producido. No ese día, el miércoles siguiente, cuando el señor don Abundio volvió del almacén de la calle de Madero a las 2 de la tarde, con el almuerzo que en la casa de los Fuentes era la comida de las 2, con la regularidad que las familias del interior del México del período tenían cuando el almuerzo de las 2 era la comida principal del día. El señor don Abundio Fuentes Garza tenía 54 años y era el comerciante de importados de 15 años de negocio con el criterio que describimos. Era también el padre de Leonor, con el conocimiento de la hija que los 54 años del padre con la hija de 21 años producen cuando el padre tiene el carácter de conocer a la hija con la atención que el conocer requiere. Lo que el señor don Abundio escuchó en el almuerzo del miércoles era lo que Leonor le contó con el orden que describimos. La señora Petra, el anillo, la visita a la señora Griselda, las 3 cosas que la sala le había dado,
y la pregunta que las tres cosas producían sobre por qué el señor don Severo le había dicho a la señora Griselda que explicaría y no había explicado. El señor don Abundio escuchó sin interrumpir con el silencio del comerciante de 15 años, que en la hija que le cuenta lo que le cuenta, tiene la evaluación que el comerciante y el padre tienen cuando los dos están en el mismo hombre que escucha lo que la hija le cuenta. Cuando Leonor terminó, el señor don Abundio le hizo la pregunta que le hizo con la precisión del comerciante, que en los asuntos que evalúa tiene la pregunta que va al centro del asunto. ¿Tú dudas de Severo o dudas del anillo? Leonor consideró esa pregunta. Era la pregunta que el padre hacía con la distinción del padre hacía entre las dos cosas, el anillo y el hombre. Las dos eran distintas. El anillo era el objeto con la historia que la señora Petra y la señora Griselda le habían dado. El señor don Severo era el hombre con la decisión que había tomado en el corredor de los Fuentes en mayo. «Dudo de la decisión que tomó en el corredor cuando no me lo explicó», dijo Leonor. «No del anillo». Capítulo 12. La señora Concha. Lo que la madre tenía. La señora Concha Castellanos de Fuentes, que era la madre de Leonor, tenía 49 años, y era la mujer que en los 26 años de matrimonio con el señor don Abundio había construido la posición de la esposa del comerciante de importados de la calle de Madero, con el carácter que esa posición producía en las mujeres que la tenían en el Colima del período, cuando tenían el carácter de tenerla con la dignidad que la posición merecía. Era también la mujer que en los 21 años de ser la madre de Leonor había visto a Leonor con la proximidad que la madre tiene cuando la madre y la hija tienen la relación que la señora Concha y Leonor tenían. La relación de las que se hablan con la atención que se da a lo que el otro dice cuando se considera que lo que el otro dice merece esa atención. Lo que la señora Concha tenía sobre el noviazgo de Leonor con el señor don Severo era lo que los ojos de la madre de la novia tienen cuando en el noviazgo de la hija ven lo que ven con la proximidad de los 3 meses del noviazgo y de los 3 meses del compromiso. Había visto al señor don Severo en la casa de la calle de Madero con la regularidad que el noviazgo producía. Había tenido las conversaciones que en la sala de la casa los suegros y los pretendientes tienen cuando los suegros y los pretendientes están en la misma sala con la hija. Lo que la señora Concha le dijo a Leonor cuando Leonor le contó lo que le había contado al señor don Abundio, era lo que la madre de los 49 años le dice a la hija de 21 años, cuando la hija le trae lo que Leonor trajo, con el criterio de la madre, que en la hija tiene la persona que merece la respuesta que la situación produce cuando la madre tiene la perspectiva que los 49 años dan. «¿Cómo te sientes con Severo cuando están juntos?», le preguntó la señora Concha a Leonor. No la pregunta del anillo, la pregunta del hombre. Leonor consideró eso. «Bien», dijo Leonor. «Confío en él». O confiaba. Una pausa. «Ahora tengo la pregunta del corredor». La pregunta del corredor te hace dudar de si confías en él o te hace dudar de una decisión específica que tomó en el corredor. Leonor tardó. Era la distinción que la señora Concha hacía entre la confianza general que la persona produce en el que la conoce y la evaluación de una decisión específica que la persona tomó en un momento específico. Las dos cosas eran distintas, aunque vivieran en el mismo espacio. «Las dos», dijo Leonor, «y necesito saber cuál pesa más». Sí. Capítulo 13. Leonor y el señor don Severo. La conversación que no podía esperar. Leonor Fuentes Castellanos fue a buscar al señor don Severo Espinoza Montoya el jueves de la semana del martes de la señora Griselda.
No en el rancho El Refugio, porque el rancho estaba a 1 hora de la ciudad, y porque ir al rancho requería el tiempo que el jueves no daba con la facilidad que la ciudad daba. En el almacén de la ferretería de la calle de Constitución, donde el señor don Severo compraba los materiales del rancho los jueves cuando venía a la ciudad con las compras de la semana. El señor don Severo estaba en la ferretería cuando Leonor llegó. La vio llegar con la expresión del hombre que en la prometida que llega al almacén de la ferretería los jueves tiene la evaluación de que lo que lleva no es la visita ordinaria, sino algo que la lleva ahí con la razón que la razón produce, cuando lo que la razón produce en la persona que llega la lleva al lugar donde el señor don Severo está, aunque ese lugar sea la ferretería de la calle de Constitución. Leonor le dijo lo que le dijo con la directeza que describimos como el instrumento de Leonor cuando la situación requería la directeza. No en la ferretería con el ferretero y los otros clientes, en la calle, a 2 pasos de la puerta de la ferretería, con el espacio que la calle daba entre los que estaban en la ferretería y los 2 en la calle. «Fui a ver a tu madre el martes», le dijo Leonor al señor don Severo. «Me dijo que te pidió que me explicaras el origen del anillo cuando me lo dieras y que le dijiste que sí». El señor don Severo no dijo nada en los primeros segundos. Era el tardarse del que, en lo que acaba de recibir, tiene la evaluación de lo que acaba de recibir con la velocidad que la situación requería, porque la situación no tenía el tiempo de la evaluación larga. «Así es», dijo el señor don Severo. «¿Por qué no me lo explicaste en el corredor?» Capítulo 14. El señor don Severo. Lo que el novio respondió. El señor don Severo. Espinosa Montoya tenía en la calle de Constitución, a 2 pasos de la puerta de la ferretería a las 10 de la mañana del jueves de agosto de 1894, la pregunta de Leonor, y lo que la pregunta de Leonor producía en él con los 28 años que tenía, y con la imagen de lo que el corredor de los Fuentes en mayo había producido cuando no había dado la explicación que le había dicho a la señora Griselda que iba a dar. Lo que el señor don Severo tenía para responder era lo que tenía disponible con la honestidad que la directeza de Leonor requería, cuando la directeza de Leonor era la directeza que era. «Cuando te puse el anillo en el corredor en mayo», dijo el señor don Severo, «pensé en decirte que era de mi madre. Estaba en el momento del compromiso y tenía lo que tenía en ese momento. Y evalué que si te decía que era el anillo de mi madre, ibas a pensar que no había comprado el anillo para ti». Leonor lo miró. «¿Y no lo compraste para mí?» «No lo compré. Mi madre me lo dio cuando le dije que iba a pedirte el compromiso. Me dijo que era el anillo de su madre y que era el anillo correcto para el compromiso con la mujer correcta». Una pausa. El señor don Severo tenía el sombrero en la mano con el movimiento del que en la conversación difícil tiene el gesto del que está en una conversación difícil. «Me dijo también que te explicara, y en el corredor evalué que si te explicaba ibas a pensar lo que me preocupaba que pensaras». «¿Que no podías comprar un anillo?», preguntó Leonor. «Sí». Leonor procesó eso. Era la tercera respuesta posible que describimos, la del señor don Severo, que había evaluado lo que decirle producía y había elegido no decírselo. Y era también la respuesta honesta del señor don Severo sobre por qué lo había evaluado así, la preocupación de que Leonor pensara que no podía comprar un anillo. «¿Y puedes comprar un anillo?», preguntó Leonor. El señor don Severo tardó. «Sí. No del oro ni de las piedras de precio, pero puedo comprar un anillo». Entonces la preocupación no era el anillo, era lo que el anillo que me dabas decía sobre ti. Capítulo 15. La conversación en la calle. Lo que siguió. El señor don Severo la miró con la expresión del hombre de 28 años
que en la frase que Leonor acaba de decir tiene la imagen de lo que la frase dice sobre lo que él había hecho en el corredor de los Fuentes en mayo. Lo que la frase decía era esto, que la preocupación del señor don Severo no había sido el anillo como objeto, había sido lo que el anillo que le daba decía sobre él en los términos de lo que Leonor iba a pensar de él cuando recibiera el anillo, con la información de que el anillo no lo había comprado él, sino que lo había recibido de la madre. Sí, dijo el señor don Severo. Era la respuesta del hombre que, en la precisión de lo que Leonor había dicho, tiene la confirmación de que lo que Leonor dijo era lo que era. ¿Y qué pensabas que iba a pensar yo?, preguntó Leonor. El señor don Severo consideró eso con la honestidad que la situación requería, y que en la calle de Constitución, a 2 pasos de la ferretería, tenía el espacio de la honestidad que la calle daba. Que el rancho no iba bien, que no tenía el capital del almacén de tu padre, que la diferencia entre lo que yo tenía y lo que tu padre tiene era más grande de lo que había parecido en el noviazgo. Leonor lo escuchó. Era la respuesta que describía lo que el señor don Severo había tenido en el corredor de los Fuentes en mayo. La preocupación de la comparación con el almacén del señor don Abundio y con lo que la comparación producía en Leonor cuando tenía la información del anillo de la madre. ¿El rancho va bien?, preguntó Leonor. Sí, no tiene el capital del almacén de tu padre, pero va bien. ¿Me lo habrías dicho si no hubiera ido a ver a tu madre? El señor don Severo tardó con el tardarse del que en la pregunta directa tiene la honestidad que la pregunta directa requiere cuando el que la recibe tiene el carácter de darla. No lo sé, dijo el señor don Severo. Tal vez en algún momento, tal vez no con la urgencia que la situación requería. Capítulo 16. Leonor. Lo que decidió con lo que tenía Leonor Fuentes Castellanos estuvo en la calle de Constitución, a 2 pasos de la ferretería, con el señor don Severo y con la conversación que describimos y con el anillo en la mano izquierda y con las 3 semanas que faltaban para la boda. Lo que tenía que evaluar era lo que la situación le producía como la evaluación en los términos que describimos. El señor don Severo había tomado la decisión del corredor de mayo con la preocupación que describimos sobre lo que el anillo decía de él en la comparación con el almacén del señor don Abundio. Esa preocupación era la preocupación del hombre de 28 años, que en la prometida con el padre comerciante de importados tiene la conciencia de la diferencia y que en esa conciencia hace lo que hace en el corredor. Que esa preocupación produjera la decisión del corredor de mayo, la decisión de no decirle el origen del anillo, aunque la señora Griselda le hubiera pedido que lo dijera, era lo que Leonor tenía que evaluar en los términos de lo que esa decisión decía sobre el señor don Severo, en los términos que importaban para lo que el matrimonio era cuando se empezaba. Lo que la evaluación producía en Leonor era lo que describimos con la densidad que la evaluación de los 21 años, con el criterio que describimos, produce cuando la situación tiene la complejidad que ésta tenía. La preocupación del señor don Severo era real. La diferencia entre el rancho El Refugio y el almacén de los Fuentes era real. Lo que la preocupación había producido en el corredor de mayo era la decisión de no decirle lo que la señora Griselda le había pedido que dijera. Y lo que esa decisión decía sobre el señor don Severo era lo que la decisión decía, que en el momento del corredor había evaluado que ocultar el origen del anillo era la decisión que protegía lo que quería proteger. Lo que Leonor tenía como la pregunta que la evaluación producía era la pregunta que venía después de todo lo que describimos. La preocupación del señor don Severo sobre lo que el anillo de la madre decía sobre él era la preocupación que desaparecía con el tiempo del matrimonio, que da el espacio de la confianza suficiente para que la preocupación no requiera la decisión de ocultar,
¿O era la preocupación que se repite con los años cuando las situaciones que producen el impulso de ocultarse repiten, porque la vida produce las situaciones que producen ese impulso con la regularidad de la vida, que no produce solo una vez lo que produce? Lo que la semana del agosto le había dado a Leonor para evaluar esa pregunta era esto: que el señor don Severo, en la calle de Constitución, había dicho la verdad cuando Leonor llegó a preguntarle. No la verdad cómoda que niega lo que tiene que defender, la verdad que reconocía la preocupación y la decisión del corredor de Mayo, con la honestidad del que en la pregunta directa tiene el instrumento de la respuesta directa, cuando el instrumento que tiene es ese y no otro. Que el señor don Severo hubiera dado la verdad directa en la calle de Constitución, cuando Leonor le llegó con la pregunta directa, era la información adicional que la evaluación tenía disponible. Que el hombre que en el corredor de Mayo había tomado la decisión de no decirlo era también el hombre que en la calle de Constitución de agosto había dicho lo que había dicho con la directeza del que tiene lo que tiene y lo dice. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Y lo que las dos cosas juntas decían era lo que la evaluación de los 21 años de Leonor, con el criterio de la señorita Ramírez y con el ejemplo del señor don Abundio, tenía como el instrumento de evaluar cuando las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Capítulo 17. El señor don Abundio. La conversación sobre el rancho. El señor don Abundio Fuentes Garza fue al rancho El Refugio el viernes de esa semana con el señor don Severo. No porque Leonor le hubiera pedido que fuera, porque el señor don Abundio consideró que lo que la semana había producido con el anillo y la señora Petra y la señora Griselda y la calle de Constitución era la información que requería la conversación que el padre de la novia y el novio tenían, cuando la información que tienen entre los dos requiere esa conversación. Lo que el señor don Abundio quería ver en el rancho El Refugio era lo que el rancho era, no la evaluación del perito que en el rancho tiene los instrumentos de la peritación. La evaluación del comerciante de 15 años de negocio, que en el rancho tiene los ojos del comerciante, que en los negocios ajenos lee lo que lee con la atención del que tiene 15 años de leer negocios ajenos, cuando el negocio ajeno es el negocio del que va a ser el yerno de la hija. El señor don Severo lo llevó al rancho con la naturalidad del que en el suegro que quiere ver el rancho tiene la disposición del que muestra lo que tiene con la conciencia de que lo que muestra es lo que es y que en ser lo que es tiene lo que tiene. Lo que el señor don Abundio vio en el rancho, el refugio, era lo que describimos. El coco en los árboles, que en los valles al oriente de Colima tenían la producción del trópico del Pacífico, con la regularidad que el coco produce cuando el que lo cultiva con el criterio correcto. El ganado de 120 cabezas en los potreros con el pasto del trópico. Y la casa del rancho, que en la administración del señor don Severo tenía el estado del rancho que se administra con el trabajo y no con el abandono. ¿Cuánto produce el rancho al año?, le preguntó el señor don Abundio al señor don Severo cuando los dos estaban en los potreros con el ganado. El señor don Severo le dijo los números, no con la exageración del que quiere impresionar al suegro, con los números más grandes posibles. Con los números que el rancho producía, con la honestidad del que en los números tiene el instrumento de lo que el rancho es y que en dar los números da lo que el rancho es, sin más ni menos. El señor don Abundio los procesó con la atención del comerciante. ¿En los años malos?, preguntó el señor don Abundio. El señor don Severo le dio los números de los años malos también. En capítulo 18. El señor don Abundio y el señor don Severo. Lo que el potrero produjo. Los dos hombres estuvieron en el potrero del rancho.
El refugio el viernes de agosto, con el ganado y con el sol del trópico del Pacífico de agosto, que en Colima tiene el calor que el trópico de agosto tiene cuando el trópico es el trópico y agosto es agosto. El señor don Abundio le dijo al señor don Severo lo que le dijo con la directeza del comerciante de 15 años, que en los asuntos que tiene para decir, tiene el instrumento de la directeza cuando la directeza es lo que la situación requiere. El rancho es lo que es, no es el almacén, es el rancho. Y el rancho, que es lo que es, produce lo que produce con los números que me dijiste. El señor don Severo asintió. Lo que Leonor me contó de la semana, continuó el señor don Abundio, me dice que tomaste una decisión en el corredor de mi casa en mayo, que no fue la decisión más honesta que tenías disponible, y que la razón de esa decisión fue que el rancho no es el almacén. El señor don Severo lo miró. Sí. ¿Piensas que el rancho tiene que ser el almacén para que Leonor sea feliz con lo que tiene? El señor don Severo tardó. Era la pregunta central, no la pregunta del anillo ni la del corredor de mayo. La pregunta del comerciante de 15 años al rancho, que pregunta sobre la felicidad de la hija con lo que el rancho es. No, dijo el señor don Severo. Pienso que el rancho es lo que es y que, en ser lo que es, tiene lo que tiene. Lo que pensé en el corredor de mayo fue la preocupación del momento del corredor, no lo que pienso sobre el rancho en general. El señor don Abundio lo miró durante el momento que lo miró con los ojos del comerciante de 15 años y del padre de la novia. El anillo que le pusiste a Leonor en el corredor lo trabajó el platero de Colima en el año de 1862, con la plata y el ónix y las turquesas que el dinero de los primeros años de un comerciante joven alcanzaba. Ese comerciante joven era el abuelo de Leonor por parte de mi esposa. Lo que ese anillo dice sobre los primeros años de un hombre no es lo que el hombre llegó a ser en los años siguientes. Capítulo 19. Leonor y el señor don Severo. Lo que el sábado produjo. El sábado siguiente al viernes del potrero, el señor don Severo fue a la casa de los Fuentes en la calle de Madero con el movimiento del que tiene algo que llevar y que en lo que lleva tiene la razón de ir. Fue a la sala de la casa de los Fuentes con Leonor y con la señora Concha y sin el señor don Abundio, que había considerado que lo que el sábado tenía para producir entre el señor don Severo y Leonor era lo que Leonor y el señor don Severo tenían que producir entre los dos, con el espacio de los dos y no con el espacio del suegro presente. El señor don Severo le dijo a Leonor lo que le dijo con la directeza de los 28 años, que en el corredor de la casa de los Fuentes en la sala del sábado tenían la conversación que el corredor de mayo no había tenido. El anillo que te puse en el corredor en mayo es el anillo de la abuela refugio, dijo el señor don Severo. Lo llevó desde el año de 1862 hasta que murió en 1881. Mi madre lo llevó desde 1881 hasta que me lo dio en el mes de abril, cuando le dije que iba a pedirte el compromiso. Tiene 32 años de la abuela refugio y 13 años de mi madre. Una pausa. En el corredor de mayo no te lo dije. Debí haberlo dicho. El señor don Abundio me dijo ayer algo sobre el anillo que no sabía y que me parece que merece que te lo cuente. Le contó lo que el señor don Abundio le había dicho en el potrero, que el platero que había trabajado el anillo en 1862 lo había trabajado con el dinero de los primeros años del señor don Ceferino Peñaloza, que era el abuelo de Leonor por parte de la señora Concha. La señora Concha estaba en la sala. Lo escuchó. Leonor lo escuchó. ¿El abuelo Ceferino?, dijo Leonor. Era la imagen del abuelo Ceferino que Leonor tenía de los años de infancia, cuando el abuelo Ceferino estaba en la calle de Madero
con el comercio que en los años de vida del abuelo había sido el comercio que había construido lo que el señor Don Abundio tenía en 1894 como el almacén de importados. Sí, dijo el señor Don Severo. Su abuelo y mi abuela compraron en Colima en el mismo periodo. El platero que trabajó el anillo fue el platero que los dos conocían. Lo que el anillo dice sobre los primeros años de un hombre es lo que el anillo dice cuando uno sabe de dónde viene. Capítulo 20. Reflexiones finales. Lo que el anillo de plata dejó. Lo que la historia del anillo de la señora Griselda, viuda de Espinosa, y del anillo de la señora Refugio Montoya de Peñalosa, y del platero de Colima de 1862, dejó en los que tuvieron lo que tuvieron en el agosto de 1894, era lo que queda cuando las historias que tienen la complejidad de esta tienen el tiempo para que el tiempo la procese con la perspectiva que el tiempo da. La señora Petra Alcaraz de Zúñiga le había dicho a Leonor lo que le dijo con la naturalidad de la conversación ordinaria de las lavanderas. No había evaluado lo que decirlo producía. Había producido lo que produjo sin planearlo con la naturalidad de lo que se dice cuando se dice, porque parece la conversación que corresponde tener, y que en ser la conversación que corresponde tener, produce lo que produce cuando quien la recibe tiene la atención que Leonor tenía. La señora Griselda Montoya, viuda de Espinosa, había dado el anillo de la madre al hijo con la condición de que le explicara a Leonor. Cuando el hijo no explicó, y cuando la nuera vino a preguntar, la señora Griselda le dijo lo que le dijo con la honestidad de la suegra, que en la nuera tiene la persona que merece la honestidad directa. No defendió al hijo con la versión que la madre produce cuando defiende al hijo con la versión que lo favorece. Dio lo que tenía con la honestidad que tenía. El señor Don Severo Espinosa Montoya había tomado en el corredor de Mayo la decisión que describimos con la preocupación que describimos. Lo que el mes de agosto le había dado era la imagen de esa decisión en los términos que Leonor y el señor Don Abundio y el potrero del rancho El Refugio producen cuando los tres juntos le dan al hombre de 28 años la imagen de lo que la decisión del corredor había sido y de lo que podría haber sido. Leonor Fuentes Castellanos tuvo en el mes de agosto lo que la señora Petra y la señora Griselda y la calle de Constitución y el señor Don Abundio y la sala del sábado le dieron. Lo que hizo con lo que tuvo era la decisión que los 21 años, con el criterio que describimos, tomaron cuando la situación produjo lo que produjo. Que el anillo de plata con el ónix negro y las dos turquesas que el platero de Colima había trabajado en 1862 con el dinero de los primeros años de un comerciante joven que era el abuelo del señor Don Ceferino, que era su propio abuelo, tenía lo que tenía en los términos de la historia que el agosto le había dado. Y que la boda era la boda que describimos con lo que la boda tenía en los términos de lo que Leonor había decidido que tenía con la información que el agosto le había dado. En Colima, cuando en los años siguientes se recordaba el compromiso y la boda de Leonor Fuentes con el señor Don Severo Espinosa en el agosto y en el septiembre del 94, lo que se recordaba tenía la forma que describimos. No el escándalo del anillo que en el Colima del período podría haber sido el escándalo que el anillo sin la historia habría producido si la historia que el agosto le dio no hubiera llegado con la señora Petra y la señora Griselda y el señor Don Abundio y el potrero del rancho El Refugio, sino la historia del anillo de plata con el ónix negro que en la mano de la señora Refugio y en la mano de la señora Griselda y en la mano de Leonor tenía los 32 años de la abuela y los 13 años de la madre y los años que siguieron de la nuera que en agosto de 1894 supo lo que el anillo era con la completud que el agosto le dio. Si esta historia te llegó,
te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Esta historia deja preguntas que me interesa saber cómo las ven. La señora Griselda hizo bien al decirle a Leonor que Severo había prometido explicarle y no lo había hecho, ¿o hay algo que la madre debe guardar del hijo, aunque la nuera venga a preguntar directamente? Y el señor don Severo, que en el corredor de Mayo tomó la decisión que tomó con la preocupación de la comparación con el almacén, fue una pequeña deshonestidad que el matrimonio absorbería con el tiempo, o es el tipo de decisión que dice algo sobre cómo el hombre maneja lo que le produce inseguridad cuando la inseguridad llega. Y Leonor, que con la pregunta directa a la señora Griselda y a Severo, y con el padre que fue al potrero, consiguió la información que el agosto le dio. ¿Fue el mejor camino para llegar a lo que necesitaba saber? ¿O hay una manera de llegar a eso que le habría costado menos a todos? Si eres nuevo en este canal, aquí contamos los casos del México del siglo XIX que quedaron en los archivos y en 1900, la memoria de las familias, los que revelan quiénes eran las personas detrás de los nombres y de las decisiones que tomaron cuando el momento lo exigió. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien que disfrutaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.